dar nuestra oración delante de la presencia de nuestro Padre Celestial, suplicando por todos aquellos que están quebrantados de salud, aquellos que están pasando por diferentes crisis, y que Dios se revele a sus vidas, se fortalezca el espíritu, el alma y el cuerpo. Aquellos que también están trabajando en esta hora, vamos orando. Aquellas personas que se están conectando con nosotros aquí, bienvenidos al discipulado pastoral. Esta es la Iglesia de Cristo Elim, y el tema de hoy es el ciclo en alas de paloma. Así que vamos a levantar oración. Padre, en el nombre de Jesús venimos delante de tu presencia, no confiando, Señor, en sabiduría humana, sino confiando en la sabiduría que viene de lo alto. Padre, gracias porque toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de ti. A ti la gloria, a ti la honra. Pedimos por nuestros hermanos, pedimos, Padre Celestial, por la congregación local, pedimos también por la iglesia global. Te pedimos por cada uno de tus hijos, Señor, aquellos creyentes, aquellos discípulos tuyos, Padre, que están siguiendo tu palabra, obedeciendo tus mandatos y tratando perfecto. Hoy te entregamos toda necesidad, toda ansiedad, Señor, reconociendo que Jesucristo es nuestra roca y en Él nos esconderemos, que Él es nuestra fortaleza y en Él estaremos seguros. Gracias, Padre, por tu Santo Espíritu. Gracias, Padre, por tu buena palabra, Señor. Hoy abre la mente y el corazón, Señor, para que no solamente sean oidores, sino que seamos, Señor, hacedores de tu palabra. Bendito sea tu santo nombre, porque tu fidelidad es grande, Padre. Gracias por llegar a aquellos lugares, Señor, donde físicamente no podemos estar, pero que a través de tu Espíritu Santo llega tu palabra a diferentes por aquellos que están en casa, como también aquellos que en el trabajo ocupan un tiempo también de descanso, y ahí, Señor, llega tu palabra a través de la radio, a través, Señor, de los diferentes canales y medios sociales. Señor, nos dirigimos también en esta palabra bien aquellos que estamos aquí en esta reunión presencial. En el nombre de Jesús lo pedimos, Padre, y el pueblo que lo cree dice amén, amén. Gloria sea al Señor. Vamos a ir, por favor, al libro de los Salmos, Salmo número 55. Ahí tenemos nosotros el texto base de la enseñanza del día de hoy, y justamente como cantábamos: si las olas vienen contra mí, Señor, no temeré, porque tú conmigo estás, y bajo tus alas me guardarás, porque como tú no hay otro igual. Y eso es lo que hicimos hoy, llegar a este lugar con el propósito de estar cerca de Él, con el propósito de estar junto a ti, porque somos una oveja de su prado. Y hemos declarado que el Señor es nuestra roca, roca inconmovible, y debajo de sus alas. Entonces, eso es alas de paloma. ¿Qué es lo que vamos a aprender hoy? Lo que vamos a aprender hoy es precisamente andar y vivir en la guianza del Espíritu. Porque la palabra nos dice claramente que nosotros tenemos que andar en el Espíritu para no darle consignación a la carne. Usted sabe que las obras de la carne están cerquita de nuestra carne. Las obras de las tinieblas que antes participamos, pero ahora ya no. Porque ahora hemos sido llamados de las tinieblas a la luz. Entonces tenemos que andar y vivir en la guianza del Espíritu. Así que entonces el ciclo en alas de paloma viene bajo la inspiración precisamente de lo que fue el arca de Noé. Como primeramente vino el cuervo, y en medio de esas tinieblas y en medio de esa tormenta y en medio de esa tempestad, se calmó por 40 días, esperó
Noé con paciencia para abrir la compuerta, que era una ventana hacia arriba. Qué revelación más preciosa el escuchar la voz de Dios y poner la palabra por obra. Construye un arca. Yo te diré las medidas, yo te diré todos los compartimientos, y también he seleccionado a los animales puros y a los animales impuros para que poblen una vez más esta nueva tierra que yo te doy, porque la primera tierra pasó y fue limpiada, descontaminada. Eso no significa que las tinieblas no estaban. Ahí estaban las tinieblas. Ahí hubieron muchos muertos en esa catástrofe. Espíritus quedaron merodeando la tierra. Y notamos nosotros entonces que el cuervo tenía el nombre en hebreo Obed, pero no de obediente, sino porque lo mandaron y regresó, y como no vio dónde asentar, dijo mejor regresemos a nuestro lugar de origen, y regresó. Entonces eso quiere decir que el cuervo era explorador de las tinieblas. Siendo el cuervo el explorador de las tinieblas, coincidimos entonces que el Espíritu Santo es explorador de la luz para traer la redención por medio de Cristo. Así que entonces vimos también en el ciclo de la paloma que la paloma tenía el nombre de Jona, y Jona fácilmente nosotros reconocemos como Jonás, y este era el profeta que tuvo que ser enviado a Nínive, pero en lugar de irse al puerto que había sido destinado, él prefirió irse para otra parte. La desobediencia es castigada. La desobediencia trae serias consecuencias. Y por eso nosotros tenemos que decirle al Espíritu Santo que nos ayude a andar en el Espíritu, a vivir en el Espíritu, para no satisfacer los deseos de la carne, la rebeldía que es natural de nuestra alma, ¿verdad? Y así poder progresar en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Muy bien, entonces Salmo 55, ahí nos va a dar respuesta a estas dos preguntas. ¿Para qué usamos y para qué usaremos las alas de la paloma? ¿Cuál es el propósito? Porque yo lo veo como el hijo pródigo. Es un ciclo también. Él salió de la casa del padre y va a regresar a la casa del padre, pero tuvo que pasar por las tinieblas. Entonces nosotros tuvimos que pasar también por las tinieblas de afuera, y ahora en Cristo Jesús regresamos. Cuando la paloma trajo la rama de oliva o las hojas de oliva, era la representación del trabajo que Cristo Jesús hizo en la cruz del Calvario. Porque ella regresó en su segundo recorrido y dijo, ya se ha secado 150 días y el agua bajó al nivel en el cual podemos descender. Eso lo intuyó Noé. Entonces notemos nosotros en el verso número 6, por favor, y dice el verso 6, Salmo 55, verso 6. Y dije, ¿quién me diera? Es una exclamación. ¿Quién me diera alas como de qué? Como de paloma. ¿Quién me diera alas como de paloma? Número 1, ¿para qué? Para volar. Y dice, volaría y hallaría reposo. Entonces, primero es volar. En medio de el horror, terror, temblor, oiga la experiencia que estaba David en un momento determinado en su vida, angustiado está mi corazón dentro de mí. Sobre mí han caído los terrores de la muerte. Se imagina la lluvia torrencial que caía sobre el techo del arca. Se imagina que esto no era un tsunami, esto era una catástrofe global, por así decirlo. Aguas de arriba se desataron y cayeron, aguas de abajo, las compuertas se abrieron y entonces esa barca iba de arriba y para abajo.
La vida nuestra también de la misma manera. Qué hermoso saber que el que conduce nuestra vida no somos nosotros. El que conduce nuestra vida es el Espíritu Santo. Ya dejé de ser yo el motorista, ya dejé de ser el conductor, ya dejé de ser yo el chofer de mi vida, porque muchos choques tuve, muchas pérdidas. Es lamentable mi pasado. Sin embargo, como ahora tengo un nuevo pasado, porque Cristo llevó mis pecados, ahora yo le di el timón. Bueno, es más, porque no era el Titanic, no era un transatlántico, era una balsa de sobrevivientes, para que entonces fuera Dios el que determinara a dónde ir, cómo ir. Dios iba a determinar el rumbo del arca y dónde se iba a sentar. Y él escogió el monte Ararat. Imagínense, es la maldición revertida. En el nombre de Jesús, este pecado ya no más alcanzará a mi generación. A mis descendientes ya no más. En el nombre de Jesús me paro firme sobre este monte y declaro que mis hijos van a ser bendecidos. Declaro que ya no va a haber muerte dentro de mi hogar. Declaro que ya no van a haber vicios. Declaro que ya no va a haber ningún pecado, porque la palabra nos ha dicho que Cristo llevó todas nuestras maldiciones. Aquellos documentos que nos eran contrarios, dice que lo clavó. Es más, hizo un espectáculo público. Y esa es la victoria de la paloma. Entonces, las alas de paloma nos sirven para volar. ¿Quién es el que puede volar? Aquel que actúa en la libertad. Ella estaba básicamente retenida con una libertad condicional. Vas a volver y vas a traer un mensaje. Ese mensaje era redención. La tierra ya está seca. La tierra ya está libre para que puedan transitar. Desciendan ya, bajen todos. ¿Quién trajo ese mensaje? La paloma. Entonces ella con libertad se mueve y esa rama, básicamente esas hojas de oliva nos hablan de la libertad. Volar es una acción de libertad. Ahora bien, dice también que si el Señor le diera alas, al salmista dice, si Dios me diera alas, porque dice ¿quién? Y el único que nos puede dar alas. Acuérdense lo que dice el profeta Isaías. El profeta Isaías nos habla a nosotros de una manera tan especial que este es básicamente una oración en momentos de cansancio. Él da fuerzas al fatigado y al que no tiene fuerzas aumenta el vigor. Aún los mancebos se fatigan y se cansan y los jóvenes tropiezan y vacilan, pero los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas y remontarán con alas como las águilas. Pero ahora nos toca como las palomas. Ala de paloma nos levantará, correrán, no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Jesucristo dijo, venid a mí los que estáis cansados y cargados, que yo os haré descansar. Entonces viene el volar como en alas de paloma. Ya dijimos que las alas son símbolo de libertad y volar es actuar en la libertad y reposar es descansar en Cristo, nuestro libertador. Acuérdese que Noé es figura de Cristo. Noé tomó el ave y la lanzó. Eso significa que el único nuestro libertador. Hebreos, sin perder Salmo 55, porque regresamos en unos instantes. Veamos entonces Hebreos capítulo 4, por favor, verso 3 y 11. Porque los que hemos creído entramos en ese reposo, tal como él ha dicho. Como juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras de él estaban cavadas desde la fundación del mundo.
Porque dice la palabra que a nosotros se nos anunció el evangelio, las buenas nuevas, también al pueblo de Israel. Sin embargo, dice que la palabra que ellos oyeron no les aprovechó por no oír acompañada por la fe en los que oyeron. Les decía para introducir la reunión hoy de cómo el maná caía, pero no caía sobre el polvo de la tierra, sino que bajaba un rocío y ese rocío básicamente hacía un trabajo de limpieza como un mantel, como un manto, y entonces ahí bien saturada la tierra podía caer con libertad el maná para que ellos pudieran tomar. Es mi oración delante de Dios que mis labios al recién convertido, pero también al cristiano maduro le dije: Señor, dame en mis labios la operación de miel para que destile esa miel como alimento y nutra al creyente maduro, que su alimento sea sólido y que no vaya a caer de la gracia, sino que siga avanzando, como dice la palabra, ¿verdad? Que llegue como la luz de la aurora al día perfecto. Ellos dicen que no agregaron fe a lo que oyeron, entonces no entraron al reposo, aunque el Señor Jesucristo desde la fundación del mundo hizo las obras que estaban acabadas. Verso 4: porque así ha dicho en algún lugar acerca del séptimo día, y Dios reposó en el séptimo día de todas sus obras. Y otra vez en ese pasaje: no entrarán en mi reposo. Por tanto, puesto que todavía entren en él, y aquellos a quienes antes se les anunció la buena nueva, evangelio, no entraron por causa de su desobediencia, Dios otra vez fija un día, hoy, diciendo por medio de David, después de mucho tiempo, como se ha dicho antes: si oís hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Porque si Josué les hubiera dado reposo, Dios no habría hablado de otro día después de ese. Es decir, que en realidad no estaba hablando del sábado, estaba hablando de él. Queda por tanto un reposo sagrado para el pueblo de Dios, pues el que ha entrado a su reposo, él mismo ha reposado de sus obras, como Dios reposó de las suyas. Entonces eso significa que Jesús es eterno y nos ha hecho descansar, y el reposo de la salvación nos ha traído paz, porque hemos pasado de condenación. Descansamos en el Señor, pero consagrados. Dice el verso 11: por tanto, esforcémonos por entrar en ese reposo, no sea que alguno caiga siguiendo el mismo ejemplo de desobediencia. Y habiendo disfrutado de los dones, ya sabiendo lo que es presencia de Dios, son desobedientes. Nosotros tenemos que ir cada día de aumento en aumento. Y yo bendigo a cada una de las personas que en este momento están en primera fila, ahí en su televisor, porque ahora es muy fácil la comunicación entre dispositivos. Este dispositivo se puede conectar al televisor. Entonces ya en pantalla grande ya puedo estar hasta en primera fila. A través de la radio, el imfm.com. Ahí estamos llevando la palabra del Señor, y como alguien testificaba y dijo, hay más personas escuchando. No simplemente es la iglesia local, sino hay gente que necesita la palabra de Dios, anhela la palabra de Dios. Así como alguien de ustedes estaba testificando diciendo: tengo hambre de la palabra de Dios, tengo deseos de la palabra de Dios. Es que en realidad es un verdadero alimento la palabra. Así que entonces vemos nosotros que Cristo es nuestro sábado. El sábado no fue creado por Él, sino que el sábado se hizo para Él. Los días de la semana son para Él.
Nosotros reposamos los 7 días en Él. Ese era peor que las tinieblas. Era fango, era lodo cenagoso. Ese lugar era maloliente. Y de ahí el Señor lo sacó. ¿Por qué? Porque donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Y Él salió de ahí, ¿para qué? Para regresar a la casa del Padre. Ya no vino a ser el mismo, sino que lo bañaron. Le cambiaron de vestidura, le pusieron una vez más el anillo, le dieron un becerro para que se gozara, y él dijo, el padre dijo, traigan a la sinfónica, vamos a hacer fiesta porque este hijo se había perdido y lo hemos encontrado, se había muerto. Lázaro se fue 4 días a lo profundo de la región de los muertos, en el Hades, igual que Jonás. Jonás estaba allá abajo, pero las algas marinas, la ballena fue sustituto de un submarino. Le agarró la tarde a Jonás por andar en otros lugares. Y tenía que llegar porque el reloj de Dios es preciso. Dios nunca llega tarde, Dios nunca se adelanta, Dios siempre llega a tiempo. Quizás para nosotros fueron 30 años. Pero para el Señor ni 30 segundos. Él llega en el momento en que Él decidió y dijo, la misericordia mía está puesta para este lugar. ¿Y dónde anda mi mensajero? Mi mensajero anda allá, pero dándose la de excursionista en el, ¿cómo se llama? El Titanic. Ahí anda en el crucero. Ahí anda, no sé en qué entretenimiento. Búsquenlo. ¿Dónde lo encontré? Dijeron, ya nuestros dioses, nuestros ídolos, ya las imágenes que veneramos, ya les hemos orado, pedido, clamado, rezado, hemos hecho todo lo que ha habido por haber y no oímos respuesta. Entonces algo más grande hay aquí. Esto viene de allá arriba. Y le hablaron a él y dijo, es por mi causa, tíreme y se va a calmar todo. No, pero ¿cómo te vamos a tirar? Es que eso no puede ser así. Podemos ser acusados de homicidio. Y si te tiras tú es suicidio. No podemos hacer eso. Sí, tírenme, ya van a ver. Porque yo soy un rebelde. Profeta, pero rebelde. Tírenme. Y lo tiraron. Y cuando lo tiraron vino la calma. La paz. Exactamente en el momento en que el chapuzón se oyó, se abrió la boca del gran pez y se lo llevó como tipo submarino. Directamente hasta lo profundo de la región de los muertos. Por eso es que el Seol va a dar sus muertos. Por eso es que el mar, en Apocalipsis le llaman la mar, por eso es que la mar, el Seol, van a dar sus muertos. Saber a cuántos miró allá Jonás. Almas penando, dice la gente. No, las almas no andan penando aquí arriba, andan allá abajo. Los muertos no asustan, son los vivos que se las llevan de listos. Esos son los que asustan. Entonces, estando hasta allá abajo, clamó a Dios.
Y dijo, la salvación pertenece. Inmediatamente fue expulsado. En toda esa travesía él vio la misericordia de Dios. Bueno, hay otro incidente allá, pero el punto es de cómo fueron alcanzados. Luego dice el versículo número 7, ciertamente huiría muy lejos. Entonces eso significa salir, no tener al mundo en el corazón. Si yo con esas alas de paloma, 1, volaría, 2, hallaría reposo, 3, huiría muy lejos. Lo más lejos que podamos estar del mundo, lo mejor. Usted sabe cómo Israel salió de Egipto, pero Egipto no salió del corazón de Israel. Muchas veces podemos estar cuerpo presente, pero no. Pues solo Dios sabe en qué estamos pensando. Pero tenemos que estar física, almática y espiritualmente en el lugar donde se nos está nutriendo. ¿Por qué? Porque vamos para lejos, más allá del sol y las estrellas. Entonces tenemos que ir bien preparados. Si a los astronautas los están preparando con la gravedad cero, imagínense, están dando vueltas, los ponen de cabeza, los meten en cero gravidad y ellos tienen que aprender a agarrar sus cosas, a hacer hasta sus necesidades en esa gravedad cero. Ellos no pueden arriesgar ni sus vidas ni las vidas de la tripulación. Porque muchas veces gente por falta de preparación no solamente pone en riesgo su vida, sino que también causa un accidente para las demás personas. Alguien que va a destruir, alguien que va distraído con su celular y de repente la persona que va delante de él frena por un incidente y ya no le dio tiempo a frenar. Y el otro tampoco se vio y entonces vemos ahí accidentes de destrucción. Persona que no tomó en serio ni se preparó. Por eso cuando a alguien le ponen un ticket, lo multan en el tránsito, lo ponen 8 horas en una escuela de tráfico para que aprenda, de tránsito, para que aprenda, para que se recuerde. Porque como hace 20 años que sacamos el examen y gloria a Dios que lo pasamos, ahora hay que renovar las instrucciones. Si eso es en un vehículo, ¿qué no será mi alma? ¿Qué no será mi espíritu? Entonces notamos nosotros que le dice, yo saldría. El pueblo de Israel salió de Egipto porque Moisés dijo, danos la oportunidad de irnos por lo menos 3 días de distancia. Fueron los 3 días en los cuales el Señor estuvo llevando ese sacrificio por nuestros pecados, levantando ese holocausto encendido como una ofrenda, porque la paga del pecado era muerte y era necesario la expiación por el pecado. Él mismo se hizo pecado y en esos 3 días estuvo ahí en las profundidades, en la oscuridad, en las tinieblas, luchando para traer las llaves del imperio de la muerte, para que ya no tuviéramos más temor de la muerte, sino que decirle, oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? ¿Verdad? Porque el Señor nos va a dar la victoria. Así que salir del mundo es entrar a una consagración para Dios. Y dice entonces también, ciertamente huiría muy lejos y moraría en el desierto. Entonces es vivir adorando y sirviendo a Dios. Mire lo que dice Oseas capítulo 11, profeta Oseas, vamos a ir allá, capítulo 11 y verso número, Oseas, Joel, Amós, capítulo 11 y verso 10. Le voy a esperar un rato para que lo tenga ahí. Bien, notemos entonces pues
de que nos sirve para salir y nos sirve para ir a vivir al desierto. Muchas personas creemos hay que salir del desierto, sí, pero si es un desierto espiritual, sí hay que salir, en el cual ya no siente nada. Como dijo alguien, si no siente nada, por lo menos tenga el deseo de sentir algo, porque hay gente que ni el deseo tiene de sentir. Ya se hizo árido, se volvió un alma desierta, ¿verdad? Desolada. Nosotros tenemos que mantener la frescura. En el desierto hay oasis. 10. En pos del Señor caminarán. Él rugirá como un león. Ciertamente Él rugirá y sus hijos vendrán temblando desde el occidente. Verso 11. De Egipto vendrán temblando como aves y de la tierra de Asiria como palomas. Y yo los estableceré en sus casas, declara el Señor. En el desierto, ahí te voy a hablar. En el desierto, ahí te voy a ministrar. En el desierto vas a tener la oportunidad de adorar al Señor. Porque el acuerdo con Faraón era, deja ir a mi pueblo. ¿Y para qué quieres que se vaya? Dijo Faraón. Para que vayan y adoren. Oh, pues vayan solo los hombres. No, tiene que ir toda la familia. Deja a los niños, tampoco. Ni siquiera una pezuña de un animal se va a quedar, porque todos iremos a adorar. Entonces las buenas nuevas no es solamente para mí. Las buenas nuevas también es para mi descendencia, para mi familia. Por eso el carcelero agarró una gran bendición cuando dijo, ¿y ahora qué voy a hacer, señores? Y le dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y toda tu casa. No veo claro, lo va a ver. Todavía no se vislumbra, pero viene. Hay que creerle. Se oye el sonar de un ejército. Un ejército que está preparándose para cubrir a la novia y que lleve esas alas para llegar a su destino final al lado de su amado. Entonces vemos nosotros en el libro de Génesis, habíamos estado aprendiendo en las otras lecciones, capítulo 8, y vamos a ver el verso 7. Y envió un cuervo que estuvo yendo y viniendo hasta que secaron las aguas sobre la tierra. El cuervo ya no volvió. Iba y venía hasta que se secaron las aguas de la tierra. Pero después envió una paloma para ver si las aguas habían disminuido sobre la superficie de la tierra. Pero la paloma no encontró lugar donde posarse, de modo que volvió a él, al arca, porque las aguas estaban sobre la superficie de toda la tierra. Entonces extendió su mano, la tomó y la metió consigo al arca. Esperó aún otros 7 días y volvió a enviar la paloma desde el arca. Y hacia el atardecer la paloma regresó a él. Y aquí en su pico traía una hoja de olivo recién arrancada. Qué figura más excelente de lo que Cristo obtuvo, básicamente la victoria en la cruz del Calvario. ¿Y qué le estaba mostrando ahí al mundo? Que había un nuevo pacto, que había una nueva era y va a haber una nueva creación. Recordamos segunda pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Entonces hay una nueva creación, hay un nuevo tiempo, y el tiempo que estamos viviendo es la era del Espíritu. El Espíritu no podemos contristarlo, porque es tan sensible que al contristarlo, nosotros ya no tenemos la fuerza, nosotros ya no tenemos la sabiduría, nosotros ya no tenemos la habilidad. Necesitamos constantemente medir nuestra relación con el Espíritu Santo. Si en el matrimonio
Nosotros llevamos ya para 36 años. Y en los 36 años todavía en nuestra conducción matrimonial todavía hay frenazos así de repentinos que gracias a Dios no nos hemos dado en la frente con el vidrio, ¿verdad? Pero oímos que allá atrás hay cositas que se movieron y hay que ir a arreglarlas, a ajustar las cositas. Con el Espíritu Santo es lo mismo. Nosotros tenemos la bendición, ¿verdad?, de compartir 24 horas con mi esposa. Trabajamos juntos en lo secular, podríamos decir así, ¿verdad? Trabajamos en casa y luego trabajamos en la obra de Dios, descansamos. O sea que es 24 horas, 365 días al año. Esa vida nos lleva al punto de ver la intimidad con el Espíritu Santo, de desarrollar nosotros lo mismo que tenemos en una relación. ¿Por qué causa me casé? ¿O nos casamos todos? Porque nos enamoramos y queríamos estar con esa persona. En aquellos tiempos se acostumbraba el silbido, y el silbido ella lo conocía y salía con la excusa de ir a traer pan, las tortillas, lo que sea. Aquí es diferente, ¿verdad? Como me dijo una persona, bueno, suspirando, dijo, en aquel tiempo no había páginas sociales, dijo, ni había aplicaciones para conseguir novio, dijo. Así que con este me casé, dijo. No sé qué idea tenía ella, ¿verdad? Si lo que le vino eso agarró, pero quizás pensó ella que si hubiera habido aplicaciones hubiera visto algo diferente, pero no sé, eso ya es otra cosa. El punto es de que el Espíritu Santo no debemos de contristarlo. El Espíritu Santo es sensible. El Espíritu Santo no se va a molestar, sino que se va a quedar callado. Y cuando ya no sabemos cuál es la instrucción, ya no estamos guiando bajo el Espíritu, ya no están las alas llevándonos, ya somos nosotros en una caída libre, a ver dónde caigo. Y no se trata de eso. El Señor nos ha dicho que no nos dejará ni nos desamparará, pero sí somos obedientes. Si andamos y vivimos bajo la guianza del Espíritu, de lo contrario, esto va a ser una catástrofe. Así pues, entonces dice que al atardecer la paloma regresó a él y aquí en su pico traía una hoja de olivo recién arrancada. Entonces Noé comprendió que las aguas habían disminuido sobre la tierra, pero esperó aún otros 7 días y envió la paloma, pero ya no volvió más. ¿Por qué? Porque ella ya tenía un lugar en donde podía reposar. Ese reposo trae a nosotros también Cristo Jesús. Entonces dice que ella no había encontrado un lugar donde posarse, donde lugar de reposo para la planta de su pie, la planta del pie de Noé. Imagínense qué bella la paloma pensando en Noé. ¿Dónde va a poner Noé? Será nuestro. Así que esta tierra era una nueva tierra, por así decirlo, ¿verdad? Porque la anterior había sido limpiada a través de esta catástrofe. Entonces notamos nosotros como el Obed, ¿verdad?, con B pequeña, el Obed representa, por supuesto, ¿verdad?, a ese espíritu malo. Y en el libro de Apocalipsis, acompáñeme por favor, Apocalipsis capítulo número 18 y verso 2, porque hacer algo comparativo, por ejemplo, notamos nosotros que la paloma era un ave pura, limpia. Sin embargo, el Obed, es decir, el cuervo, era una Babel. Se representa aquí en el capítulo 18 como Babilonia. 18 y le decía verso número 2, por favor. Y clamó con voz, y clamó con potente voz diciendo, cayó la gran Babilonia. Se ha convertido
en morada de demonios. Se ha convertido en prisión para todos los espíritus inmundos. En esta versión dice en guarida, dice en prisión, en guarida de todo espíritu inmundo y en guarida para toda ¿qué? De toda ave inmunda y detestable y aborrecible. Eso nos indica entonces que Babel es la matriz de las tinieblas. Babel es el lugar en donde van a llegar a vivir los demonios, donde ahí están los espíritus inmundos, donde ahí está toda clase de ave inmunda y aborrecible, detestable. Eso fue lo que estaba buscando el cuervo. El cuervo estaba buscando carroña de todos los muertos que estaban ahí flotando. El espíritu de las personas que murieron en desobediencia. Todo eso estaba ahí y Babel viene a ser la matriz de todo ello. Bueno, entonces vemos también en Apocalipsis, adjunto por supuesto a nuestro texto base, tenemos que, dice, me apresuraría a buscarme un lugar de refugio contra el viento borrascoso y la tempestad. Entonces, las alas de paloma sirven también para escapar de la gran tribulación. En el verso 8 del Salmo 55 decía, voy a ir a buscar un lugar refugio. Voy a ir a apresurarme, ¿verdad? Porque solamente con las alas se puede escapar de la gran tribulación. Capítulo 3, por favor, de Apocalipsis. Aunque previo a ello, también vemos nosotros como capítulo 3 y versículo 10. Porque has guardado la palabra de mi paciencia. Pacientes, ¿verdad? Y para tener paciencia hay que aprender la perseverancia. Yo también te guardaré, por cuanto has guardado la palabra. Note usted la siembra. Yo guardo la palabra. ¿Cuál es la cosecha? Que Dios me guardará de la hora de la prueba. Si yo siembro, voy a cosechar. Si yo doy, voy a recibir. Mis diezmos con fidelidad al Señor. Este no es un anuncio, pero los diezmos son una clave financiera para que podamos entrar a la prosperidad. No en el evangelio de la prosperidad, sino en la prosperidad en la cual Dios desea que nosotros seamos prosperados. Yo deseo que seas prosperado en todo, como prospera tu alma y tengas buena salud. Y que ames la verdad en el espíritu. Entonces ahí vemos nosotros que si somos pacientes, si somos perseverantes, entonces también Él nos guardará de la hora de la prueba. Esa hora que está por venir, no está por venir sobre todo el mundo para probar a los que habitan sobre la tierra. Eso significa que nosotros vamos a escapar. Entonces, la reflexión de la gran tribulación, el viento borrascoso de la tempestad, el euroclidón, la tentación, la persecución, las tormentas, todos los problemas de la vida en la cual nosotros transitamos no son de comparar con los días de la gran tribulación. El año 2019 al finalizar, el año 2020 y el año 2021 no son de comparar con los siguientes años que vendrán sobre la tierra. Una persona dijo, los precios de la gasolina, dijo, tranquila, el mundo está en crisis, nosotros estamos en Cristo.
Ay, pero es que son de 8, ¿cómo le llaman a los 8 cilindros, verdad? Son gastones, ¿no? Por la fuerza. Pero sé que la gasolina es de acuerdo a la capacidad del vehículo. Y si lo usamos para la obra de Dios, Dios va a suplir. Lo que nosotros hagamos con nuestro vehículo, dándole transportación a los hermanos, ayudando, todo lo que nosotros hagamos es una inversión del reino. Y con el Señor no vamos a quedarnos nosotros sin recibir la recompensa. No lo estamos haciendo por eso, porque estamos agradecidos. Y hay una imposición de necesidad en nosotros de ayudar a las demás personas, ofreciéndoles, dicen allá un jalón, aquí se dice un ride, ¿verdad? Todo lo hacemos nosotros para glorificar el nombre de Dios. Entonces, en medio de todas estas entonces salimos de aquí, de este planeta, y nos dirigimos hacia la casa del Padre. Jesús dijo, voy a preparar un lugar para vosotros, para que donde yo esté, Cristo, ustedes también estén. Le pregunta a Felipe, y muéstranos al Padre y nos basta. Muéstranos el camino. O sea, preguntas bien cauciosas, ¿verdad? Si nos muestras al Padre, pues ya lo vimos, ya vamos a ver quién es. No, y me han visto a mí, han visto al Padre. Tienen que reconocerlo a través de mí, porque el Padre y yo uno somos. El Espíritu es parte también de la triunidad. Ahora viene el camino y le dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va a ir al cielo si no es a través de mí. Y el que nos ayuda es las alas. Por eso es un ciclo que vamos volando. Y no podemos volar solamente con un ala. Si volamos solamente con un ala, es como cuando estamos remando en un en una lancha, digamos, ¿verdad? Que si solo tenemos un remo, entonces va a ser un círculo. Y vamos a dar vueltas, como Israel daba vueltas y vueltas y vueltas y vueltas. Y no llegó a su destino hasta después de 40 años. Y muchos de ellos no entraron. ¿Por qué? Porque no agregaron fe a lo que oyeron. Nosotros tenemos que agregar fe a las palabras que salen de la boca de Dios. Usa sus vasos, nosotros solamente somos vasos. Por eso en mi oración le decía yo, no solamente que mis labios destilaran leche, sino que también destilaran miel. Y le decía, Señor, que destilen aceite también, porque cuando nosotros hablamos palabras ungidas, entonces las heridas de aquellas personas que en el combate lucharon y fueron afectadas van a sanar. Los heridos en combate hay que sanarlos. ¿Y qué puede sanar a un corazón herido? Sino el aceite. Y vemos también que la petición es, danos labios que destilen vino. ¿Para qué? Para reanimar a los cansados y a los cargados. Ellos necesitan el vino. El vino abre los ojos. El vino les hace más conscientes de la necesidad de nuevas fuerzas. La gente se acostumbra a tomar esos energizantes y no es más que un daño para su hígado. Hay muchas personas que se habilitan después de 8 horas con un su refresco de 8 onzas de energizante. Pero el vino es mejor que un energizante, el vino del Espíritu. Y también pedimos que nos den labios que destilen agua para toda alma sedienta. Venid a mí, dijo el Señor Jesucristo. Todos los que estáis cansados y trabajados, que yo los haré descansar. Yo tengo el agua de vida y en ustedes saltará para vida eterna. Así es entonces que nosotros podemos escapar seguros. La previa que quería era el capítulo 12, siempre ya que estamos en Apocalipsis. Dice que el dragón, ¿verdad?, vino a hacer guerra en contra de la mujer que estaba para dar a luz. Y ella dio a luz un hijo varón en el capítulo 12 y verso 5. La mujer dio a luz un hijo varón para que
rigiera a todas las naciones con vara de hierro, y su hijo fue arrebatado hasta Dios y hasta su trono. La mujer huyó al desierto, donde tenía un lugar preparado por Dios para ser sustentada ahí por 1270 días, por la gran tribulación. Haga la cuenta, 7 años. Entonces hubo guerra en el cielo. Miguel y sus ángeles combatieron contra el dragón, y el dragón y sus ángeles lucharon, pero no pudieron vencer, ni se halló lugar para ellos en el cielo. Entonces fue arrojado el gran dragón, y aquí en otra versión le llama el dragón del este, la serpiente antigua. Y dentro de estos nombres aparece el lagarto y aparece el chacal, que se llama el diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, y fue arrojado, y sus ángeles fueron arrojados con él. Y oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque el acusador de nuestros hermanos, el que los acusa delante de nuestro Dios día y noche, ha sido arrojado. Ese es el ciclo del cuervo. Queden en la gran tribulación, este es el consejo. Ellos lo vencieron por medio de la sangre del cordero y por la palabra del testimonio de ellos, y no amaron sus vidas, llegando a irse en el arrebatamiento. Entonces ellos tienen que pasar la muerte del cordero, ellos tienen que pasar la muerte del primogénito. Entonces la señal es la sangre del cordero. Por lo cual regocijaos cielos y los que moráis en ellos, ay de la tierra y el mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con un gran furor, sabiendo que tiene poco tiempo. Y confirmamos esto en el libro de Daniel capítulo 9. Cuando el dragón vio que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón, Israel. Y se le dieron a las mujeres las 2 alas de la gran águila, a fin de que volara de la presencia de la serpiente al desierto, a su lugar donde fue sustentada un tiempo, tiempos y medio tiempo, ¿verdad? Y la serpiente arrojó su boca, de su boca arrojó, y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río, para hacer que fuera arrastrada por la corriente. Pero la tierra ayudó a la mujer, y la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había arrojado a la boca. Entonces el dragón se enfureció contra la mujer, aquí está hablando de Israel, y salió para hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardaron los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. La gran tribulación es un tiempo en el cual no va a haber quien se libre, excepto los que tienen la sangre del cordero. Pero este es el remanente, el que se quedó. La que se fue es la iglesia arrebatada. Nosotros tenemos que procurar ser parte de esa iglesia y motivar a todos y cada uno a que formemos parte de ese grupo élite. No es un grupo cualquiera, es persona que ha perseverado, es persona que ha sido paciente, es persona que no se ha debilitado, sino que ha tomado las alas del águila que le ayudaron. En este caso serían las alas de la paloma, no una, sino 2. Ya dijimos, con el remo no se puede ir a ningún lado porque está dando vuelta y vuelta. Entonces tenemos que, primeramente dice, tenemos que adorar y tenemos que servir. En el caso de María, adoraba, las hermanas de Lázaro, María adoraba y Marta servía después de la resurrección de Lázaro. Ya entendieron cuál era su posición. Entonces tenemos que alabar y tenemos que adorar. Tenemos que orar, pero también tenemos que interceder. Orar es por nuestras necesidades, pero interceder ya no es acerca de nosotros, sino acerca de los demás. Es pedir por ellos
y de la gracia y de la misericordia de Dios hemos recibido todos. Amén. Oramos, Padre, en el nombre de Jesús. Sustenta, Señor amado, de los labios, para que llegue, Padre mío, al alma sedienta. Aquella persona que está cansada, aquella persona que está cargada, viene el vino para reanimarlo. Aquella persona que fue herida en el combate, viene el aceite, Señor amado, cicatrizando. Aquella alma, Señor, sedienta, viene el agua. Aquel creyente maduro, viene la palabra para nutrirlo con alimento sólido. Aquel recién convertido, viene la leche para dar crecimiento saludable en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Padre, por tu palabra, por tu enseñanza. Bendecimos a cada uno de nuestros hermanos en el nombre de Cristo Jesús.